Shalom, Javerín Yekarim. Hoy vamos a estudiar esta lección titulada La Torah Oral. Está basada en una presentación que hicimos en un debate donde se presentaron argumentos en cada una de las posturas de los que dicen seguir la Torah Oral y de nuestro movimiento que no seguimos tal concepto. Hoy en día se considera una de las bases del judaísmo rabínico la Torah Oral, al punto tal de que la máxima autoridad y los edictos halágicos de la Mishnah no se deben oponer toda persona que diga ser judía. Incluso se ha sembrado tanto el concepto que hasta actualmente uno de los requisitos para que alguien sea reconocido como Mashiach es que sea fiel seguidor de la Torah oral, como lo plantea Rambam Maimónides. En nuestro movimiento no seguimos este concepto por un asunto de principios basados en la Tanaj, la coherencia de los textos y también por la incoherencia del mismo concepto de Torah oral, que ni siquiera se sustenta en los mismos textos que el judaísmo rabínico usa para tratar de imponer esta postura como se ha venido haciendo desde muchos siglos atrás. Es necesario que también el estudiante entienda que para poder entender adecuadamente la Tanaj, no se necesita la Torah oral, como muchas veces se enseña. La única manera de interpretar adecuadamente la Torah escrita es con la Torah oral. Este tipo de pensamientos religiosos, dogmáticos, solamente buscan imponer y coartar la capacidad de lectura y de criterio que tenga cualquier maestro de Torah. A través de la historia, este concepto se ha impuesto de múltiples formas, al punto tal de que actualmente incluso para ser un verdadero judío, entonces se debe ser seguidor de la Torah oral como plantea el judaísmo rabínico. En esta pequeña lección vamos a exponer algunos puntos bajo la luz de la Tanaj de por qué no seguimos este concepto. También podemos hacerlo bajo un enfoque histórico, académico, incluso estudiando los mismos textos de la Mishnah y de la Gemara. Como no es mi objetivo explayarme en este tema, podemos dejar en la información de este video textos, artículos y videos donde se menciona y se estudia de una manera mucho más profunda este concepto. Aquella persona que desee verdaderamente estudiarlo, analizarlo y cotejarlo, tiene toda la libertad. Invitamos a aquellas personas que deseen de alguna manera discutir este tema con nosotros, a ver primeramente el video y leer los textos. Y con gusto podemos tener una conversación amena y agradable al respecto. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente la mayoría de las objeciones que nos escriben están ya explicadas en clase y lamentablemente las personas no prestan atención e inmediatamente reaccionan. ¿Por qué reaccionan? Porque justamente se les está tocando un tema que se les ha inoculado como vital para la judaidad, como inamovible a la luz de la Torá, como si la identidad judía o la observancia de la Torá dependiera de esto. Al punto tal de que personas seguidores de Rabbi Yehoshua ben Yosef Minrat defienden este tipo de conceptos y tratan de encauzar la enseñanza y la identidad de Rabbi Yehoshua, algo que es totalmente anacrónico e incoherente, porque ni siquiera existía tal concepto en la época de Rabbi Yehoshua. ¿Cómo vamos a pretender imponer un concepto posterior a un maestro que estuvo mucho antes del mismo? Ya, ¿de dónde se origina esto? Justamente de la misma forma en que se ha tratado de enseñar y de inculcar este dogma, por así decirlo, esta doctrina.
que es que la Torá oral antecede incluso a la Torá escrita. El Instituto Aish de Israel afirma lo siguiente: la Torá oral precedió a la Torá escrita. Cuando el pueblo judío estaba en el monte Sinai, hace 3.300 años, Hashem le comunicó los 613 mitzvot, junto con toda una detallada y práctica explicación de cómo cumplirlos. Hasta ese momento, las enseñanzas eran enteramente orales. El Talmud de Babli, en el Tratado de Shabbat, dice lo siguiente: nuestros rabinos enseñan. Un cierto pagano vino una vez ante Shammai y le preguntó: ¿cuántas Torah tiene? 2, le contestó: la Torah escrita y la Torah oral. A través de este tipo de afirmaciones, entonces se comienza a sustentar o a afirmar de que existen 2 Torah. Incluso que como la Torah oral antecede a la Torah escrita y ya todos los mandamientos, estatutos y preceptos que se les entregó a Moshe ya se transmitían de manera oral, o incluso que Moshe recibió un paquete, tanto la Torah escrita como el paquete de la Torah oral con todas sus interpretaciones, entonces comienza la incoherencia a la hora de ver las escrituras y pretender entonces sembrar en textos de la Torah donde todavía no había sido entregada la Torah de Moshe, empezamos a ver enseñanzas e interpretaciones que no tienen nada que ver con el contexto de los textos, al punto tal de que comenzamos a afirmar cosas que ni siquiera el Creador ha dictaminado. En el Tratado de Berajot, justamente se enseña claramente lo que es Torah oral. Está dicho, dijo Rabí Levi Bar Jamá en nombre de Resh Lakish. ¿Qué significa lo que está escrito? El Eterno le dijo a Moshe: sube a mi monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra, la Torá, el mandamiento que he escrito para enseñarle, según Shemot 24. Entonces, el Talmud comenta que cuando se refiere a la palabra la Torá, es la Mikra, o sea, la Torá escrita, los 5 libros de Moshe. Cuando habla del mandamiento, se refiere a la Mishnah, que es la parte central del Talmud, o la primera parte donde se compone el Talmud. Cuando dice lo que he escrito, se refiere a los Nevi'im y a los Ketuvim, que sería parte de lo que compone la Tanaj. Y cuando dice para enseñarles, entonces esto es el Talmud. Entonces, esto te enseña que todo le fue entregado a Moshe. A partir de esto, se comienza a sembrar, a crear una idea ficticia que parece muy bonita, pero no tiene ningún peso toráquico. No es inspiración divina. El concepto de Torah oral entonces le da la autoridad a los rabinos del Talmud para legislar halajá. Halajá que no se puede contradecir porque aparentemente tiene el mismo peso y autoridad de la Torah escrita. Cuando se crea la Mishnah, ni siquiera en la Mishnah se conoció este concepto de Torah oral. Es un concepto posterior que incluso se comienza a sembrar en forma de la fórmula halajá le Moshe Misinaí, donde las interpretaciones de los sabios posteriores eran una ley dada por Moshe en el Sinaí, al punto tal de que hay personas que incluso piensan que Moshe Rabbeinu usaba tefilín o hacía cábala Shabbat, porque no logran separar lo que es la ficción del concepto a lo que verdaderamente enseña la Torah. Yo invito a las personas que estudian la Torah, que tengan criterio, que busquen coherencia, que tengan un análisis académico del tema, analicen lo que se enseña bajo este postulado y se darán cuenta que es insostenible a la luz de la Mikra. Simplemente se sostiene porque un grupo que creó un lobby que se impuso históricamente lo enseñó hasta hoy en día, al punto tal de que es la base central del judaísmo rabínico. Muchos piensan que al seguir el concepto de Torah oral van a ser mejores vistos por los judíos rabínicos o van a ser en cierto modo legitimados. No,
En realidad, en ningún momento eso va a ocurrir. Yo les invito a que busquen la legitimidad de la Torá, el reconocimiento del Creador, entender de que hay diferencias, pero la unidad está basada en la Torá. Respetar cada una de las diferencias como ocurría en la antigüedad, donde había una diversidad halágica y los movimientos religiosos que quisieron imponer una única visión de la Torá y crear un único estilo de vida y limitar la autoridad que fue legítimamente dada a los sacerdotes y levitas, entonces, y usurpar esa autoridad y cambiarla por la de unos sabios y crear un Sanedrín totalmente que no cumplía los requisitos que da la Torá, eso no significa que es lo correcto, solamente porque un grupo se ha impuesto al respecto. Vamos a ver algunos elementos que siempre se han mostrado dentro del concepto de Torah oral. Está escrito en Berajot. Rabbi Yehuda Nasi decidió que la ley oral debía ser registrada, pues es tiempo de realizar la obra del Eterno y difundir su ley. Para el judaísmo ortodoxo, la Torah oral tiene origen divino. Para el judaísmo ortodoxo, la Torah oral es la Misná y la Gemara. Hay personas que tratan de disfrazar el concepto y decir, no, para mí Torah oral son interpretaciones orales. Para mí Torah oral son enseñanzas orales. Esa es una forma, ya sea por ignorancia o por buena fe, de tratar de disfrazar las cosas. El concepto de Torah oral está claramente definido por los creadores de lo mismo, al punto tal de que el mismo Talmud en sus textos da a entender que los dictámenes de la Misná, los dictámenes de la Halajá de esos sabios son lo que se conoce como Torah oral. No es lo mismo transmisión oral, no es lo mismo una costumbre a lo que se conoce como Torah oral, que es que la autoridad de los rabinos del Talmud tiene el mismo peso y estatus de enseñanza divina, como si hubiese sido dada por el Creador, como si hubiese sido recibida por Moshe incluso antes de él y transmitida y recopilada en la Misná y en la Gemara, tal como dice el Tratado de Berajot. Ese es el único concepto de Torah oral. Y no pretendamos modificarlo o adaptarlo solamente para disfrazar las cosas, para estar bien con un grupo, pero a la vez con el otro. Hay que tener criterio, hay que saber sentarse bajo las bases sólidas que da la Torah. Está escrito en el libro de Tejilín 19:8, Torah Adonai Temimá, Torah Hashem Temimá. El vocablo Temimá se puede traducir como perfecto o completo. Si la Torá de Hashem es completa o perfecta y se está refiriendo a la Torá de Moshe, ¿por qué argumentamos que necesita un complemento? ¿Por qué decimos que sin la ficticia Torá oral no podemos entenderla adecuadamente y vamos a cometer un error a la hora de leerla? Lamentablemente, Javerín Yekarín, justamente los argumentos, o mejor dicho, los pretextos que se crean para sustentar dicha doctrina son basados en la especulación y se aprovechan de la ignorancia del que los escucha. Ustedes tienen que analizar el contexto de cómo se desarrolla el estudio de la Torá y van a ver que antiguamente eran pequeños grupos de sabios los que estudiaban, los que analizaban profundamente la Torá y sencillamente la mayoría del pueblo se basaba y se guiaba bajo estas enseñanzas. Y de esta manera se comienzan a crear escuelas, se comienzan a crear líneas de pensamiento, al punto tal de que lo que vemos después de la destrucción del segundo templo es la necesidad de imponer una autoridad totalmente contraria y que no estuviese definido bajo los lineamientos que da la Torá, que son los Leviín, los Kohanim, que eran los que fueron llamados a enseñar
a instruir y a legislar en el pueblo. Por eso, el tema de Torah oral no solamente se basa en interpretación halágica, se basa también en a quién le damos la autoridad. Y la Torah claramente define quién tiene la autoridad. Esta palabra temimá muchas veces a muchos no les gusta. Incluso cuando estamos contando el Omer, la Torah dice que contaremos 7 semanas completas. Y al finalizar la séptima semana, al finalizar el séptimo Shabbat, haremos el Omer. ¿Qué es lo que ocurre? Justamente el judaísmo rabínico, por imponer una visión halágica, una modificación al calendario contrario a lo que dice la Torá, obvian lo que habla la Torá como 7 semanas completas y al día siguiente del séptimo Shabbat, dice, contarás 7 Shabbatot, 7 Shabbat completos. No, lo ignoran, lo obvian, lo modifican al punto tal de que llegan y se burlan de personas que tratan de contarlo como lo dice la Torá, el mundo al revés. Entonces, lo que aparentemente el Eterno le dio a Moshe y Moshe escribió que el Eterno le reveló, entonces lo que está equivocado es el concepto paralelo, ficticio y obligado de la Torá oral el que tiene la razón. Pregunto, ¿la Torá es completa y perfecta o no? ¿Es temimá o no es temimá? Yo creo que lo es, así como David Amelech también lo creía. Por lo tanto, si lo es, yo no puedo asegurar, yo no puedo utilizar como pretexto que ella necesita un complemento para poder ser entendida y aplicada correctamente. Aquí entonces comienza la incoherencia de lo que tratan de sostener este concepto, pues no lo pueden sostener ni siquiera con la Torá escrita. Háganse la siguiente pregunta. Si la Torá oral es algo tan verídico, cierto y verdadero, ¿por qué a lo largo de la Tanaj nadie lo menciona? Extraño, ¿verdad? Muy, muy extraño. Aquí vemos claramente que es incoherencia, incluso histórica, tratar de sembrar un concepto que ni siquiera los personajes de la Tanaj conocían. Hay un jaján llamado Anán Ben David que decía, escudriñad las escrituras y no confiéis en mi propia opinión. Siempre se ha enseñado que el hijo de Israel tiene la capacidad de leer y escudriñar la Torá. Está escrito, no está en los cielos, ni está bajo el mar. El Creador nos dio la Torá. Y en la misma Torá dice, estudien los mandamientos y cuiden su cumplimiento. También en la misma Torá se nos llama a ser un pueblo sabio y entendido. No podemos darle nuestra capacidad de pensamiento a que otra persona nos diga en qué creer y qué saber. Porque lamentablemente, Javerín y Karim, la naturaleza humana siempre busca el control de las masas. Y que se creen religiones que quieren imponer un solo estilo de vida es algo normal que ocurre dentro de esa misma naturaleza. Entonces, a lo que hemos sido llamados a estudiar Torah, ¿por qué dejamos de estudiarla y cualquier cosa que nos dicen simplemente lo afirmamos sin verificarlo? Necesitamos verificarlo, porque incluso el estilo de vida judío, uno de los principios es el limud Torah, el estudio de la Torah. La fe judía se basa en el estudio, a diferencia de las demás religiones que se basan en una creencia ciega o una obediencia absoluta a un líder, aprovechándose las ignorancias de las masas. La Torá se entregó al pueblo de Israel para ser estudiada, analizada y de esa manera hacerla parte de nuestro estilo de vida. Hay razones lógicas por las cuales no creemos en el concepto de Torá oral. Primeramente, a lo largo de la Tanaj, la palabra Torah en el sentido de el cuerpo de ley divina se usa siempre en singular. En ningún momento para referirse al cuerpo de la ley divina se usa la palabra Torot en plural o para decir que hay 2 Torah. Hashem nunca habla de que entregó 2 Torot. Entregó una Torah. A lo largo de las 6 divisiones de la Mishnah no aparece la fórmula Hashem
como cuando dice la Torá, Vayomer Adonai el Moshe, o Vaidaber Adonai el Moshe, y habló o dijo Adonai a Moshe. En cambio, la Mishnah dice, tal rabino dijo a otro rabino. ¿Por qué? Porque en la Torá hay los textos están basados en la lógica de inspiración divina, mientras que en la Mishnah no encontramos interpretación y discusión de rabinos sobre ciertos textos. Por eso cuando en la Gemara se comienza a, vamos a llamar, canonizar la Mishnah, se comienza a decir que no, que todas las interpretaciones de los sabios llegaron hasta la Mishnah y por lo tanto no pueden haber interpretaciones nuevas. Vamos a cerrar con esto y esta es la recopilación de todo lo que hay. Por lo tanto, todo tiene que estar basado en la Mishnah, en la Gemara, para que se pueda dictar halajá. Y entonces automáticamente empezaron a darle forma a lo que es el concepto de Torah oral bajo la, vamos a decir, bajo el contenido de todo lo que es el Talmud. El Tanaj nos informa que la Torah escrita se perdió y se olvidó durante más de 50 años y después fue redescubierta por los sacerdotes del templo, según Segunda de Reyes y Crónicas. Una pregunta lógica. Si se supone que la Torá oral antecede a la Torá escrita y que la Torá oral se ha transmitido de generación en generación de forma ininterrumpida, según lo que ellos alegan, sabemos que es una afirmación totalmente falsa, incoherente, ilógica y no tiene ningún tipo de sustento, ¿cómo es posible que se perdió la Torá durante 50 años? Ellos tuvieron que redescubrir los rollos, leerlos para volver a hacer todo conforme estaba escrito, porque no de forma oral ya sabían lo que tenían que hacer. ¿Por qué necesitaron la Torá escrita para saber hacer todo lo que estaba conforme al libro de la ley? Esto es una contradicción absoluta. En el libro de Nehemías vemos cómo tomaron el rollo de la Torá y vieron, y conforme a lo que estaba escrito, fueron a hacer Sukkot. ¿Por qué tuvieron que tomar el rollo? ¿Y acaso oralmente no sabían que tenían que hacer Sukkot? Incluso la forma en que hace Sukkot es una interpretación basada en su contexto geográfico de la Sukkah que ordena la Torá realizar. ¿Acaso vemos en el libro de Nehemías que usan la famosa Lulab, que el judaísmo rabínico enseña como si fuese un mandamiento del Creador? ¡Qué contradicción! Aquí vemos claramente que de forma lógica podemos ver que ni siquiera en esa época se conocía lo que se llamaba la Torá oral. Los rabinos afirman que la ley oral fue dada en el monte Sinaí como la interpretación oficial de la Torá. Pero si uno mira la Mishnah y el Talmud, verá que en realidad están llenos de opiniones de rabinos que discrepan entre sí, incluso se contradicen. Hashem no se contradice. ¿Y qué dice entonces Berajot? Berajot dice que Yehuda Nasi decidió que la ley oral debía ser registrada, pues es tiempo de realizar la obra de Dios y difundir tu ley. Vemos claramente que colocan la Torá oral o lo que está escrito en el Talmud como algo divinamente inspirado, como si tuviese el mismo rango y valor de la Torá escrita. La Torá escrita fue revelada por Hashem. El Talmud no lo es así. Por lo tanto, no podemos darle el carácter de inspirado. Los rabinos mantienen que la ley oral fue entregada a Moshe en el monte Sinaí. Esto es difícil de creer, ya que en la propia Torá no se entregó en su integridad. Incluso está escrito en el libro de Bemidbar, capítulo 9:1. Y habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto. O sea, que en el primer mes, en el segundo año todavía el Eterno le seguía revelando Torá a Moshe. ¿Cómo todavía le está revelando la Torá que está escribiendo Moshe? Y supuestamente los rabinos alegan que todo fue entregado en el monte Sinaí. Aquí vemos otra contradicción. Lamentablemente, muchas personas repiten esto una y otra vez
y ni siquiera se preocupan por ver la lógica de lo que está detrás de lo que argumentan. Lo toman como verdad y dicen, wow, es cierto. Hasta la misma Torá está automáticamente llevándoles la contraria a lo que ellos afirman. ¿De dónde viene la Torá? De inspiración divina dada a Moshe. Fíjense en estos textos que son, yo creo que suficientes para desmentir esa creencia de que la Torá oral antecede a la Torá escrita, que ni siquiera la Torá escrita se entregó completamente en el monte Sinaí. Hay personas que tratan de ridiculizar a aquellos que no creemos en este concepto y dicen que somos pobres de mente porque cualquiera sabe que la Torá se fue entregada incluso desde Adán. Y es algo que uno dice, wow, la mayoría de los sabios y de los académicos saben que Adán y Java es una historia totalmente alegórica. Vamos a basar una postura aparentemente histórica en un relato alegórico. Entonces, ¿quién es el pobre de mente? Está escrito en Devarim 39. Entonces, Hashem tu Elohim te hará prosperar, porque Hashem volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedezcas la voz de Hashem, tu Elohim, y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la Torá. ¿Qué está diciendo Devarim 30? Que los mandamientos y los estatutos están escritos en el libro de la Torá. Ya va un momento. ¿Qué nos decía el Talmud? Que cuando se refiere al mandamiento se está refiriendo a la Mishnah. Pero qué contradictorio si la Mishnah fue escrita mucho tiempo después por Yehuda Nasi y ni siquiera históricamente se conocía lo que era la Mishnah antes antes Moshe o posterior a Moshe. Entonces vemos claramente que los mitzvot no están hablando de la Mishnah, los mitzvot están hablando de los estatutos, mandamientos y preceptos que el Eterno le reveló a Moshe y que Moshe escribió en donde Besefer HaTorah, en el libro de la Torah. No dice que Moshe los transmitió oralmente. Moshe lo escribió en el libro de la Torah. Javerín Yekarín, decir lo contrario es ir en contra de lo que la misma Torá del Eterno ha revelado. No hay que torcer las cosas. No hay que adaptarlo sencillamente por buscar un reconocimiento. Porque muchas personas que siguen el concepto de Torá oral sienten que al no seguirlo, quizás va a ser más difícil que sean reconocidos como Bené Israel, como Yehudim. Sienten que quizás están cayendo en lo que dice quizás algunos argumentos judíos rabínicos, que la Torá escrita fue dada sin la interpretación porque quizás los gentiles iban a tomar posesión de ella, pero la Torá oral entonces se reservó solamente para Israel. Entonces creen que al tratar de interpretar la Torá sin la Torá oral o lo que conocen como Torá oral o bajo la lógica del Talmud, entonces van a ser vistos como goín. Y no es así. Sencillamente vemos que a veces hay una crisis de identidad y una crisis de autoridad, porque como no se estudia la Torá de Moshe, pensamos que la autoridad y la única interpretación la tienen cierto grupo de sabios seleccionados, puestos por ellos mismos a legislar por todo Israel. Eso es desconocimiento de historia. Eso es desconocimiento de la misma Torá. Y peor aún, dicen ser seguidores de Rabbi Yehoshua ben Yosef, un rabino que ni siquiera conocía tal concepto, que elevó la autoridad de la Mikra por encima incluso de los Perushim y de los Jajamín de aquella época. Y aún así, tratamos de utilizar las mismas palabras de ese rabino, la torcemos para que se adapten a conceptos modernos y decir que él era un fiel seguidor de dicha Torá oral. Nada más lejos de la verdad. ¡Qué incoherencia! Pero si Devarim 39 no le parece suficiente,
¿Qué dice Devarim 31:9? Y Moshe escribió esta Torá y la entregó a los sacerdotes, hijos de Leví. ¿Acaso usted ve que en este texto dice, y Moshe recibió la Torá oral y se la entregó a los rabinos? No, este texto es coherente con toda la Mikra. Moshe escribió, ¿dónde se escribe? En un libro escrito, no oral. ¿Y la entregó a quién? Hasot. ¿A quién se la entregó? A los Kohanim y a los Benei Leví. Porque los Kohanim y los Benei Leví son los que tenían la autoridad oraita, mandamientos de la Torá. En el judaísmo actualmente se enseñan que hay dos tipos de mandamientos, los Mitzvot Rabanán y los Mitzvot Oraita. Los Mitzvot Oraita son los que tienen los mandamientos directamente expresados en la Torá, y los Mitzvot Rabanán son mandamientos rabínicos, pero que aún así tienen la autoridad de Oraita, al punto tal de que si un rabino te dice que es una mitzvah encender velas, entonces tú tienes que decir una bendición que dice, no bendito eres tú, Adonai, que me ordenaste por medio de los rabinos encender velas. No, sino que dice, bendito eres tú, Adonai, que me ordenaste encender velas, asegurando que es Hashem el que los ordenó. Imagínense, esto es suficiente para que ustedes se den cuenta de cómo el concepto se ha sembrado al punto tal de darle el carácter de mandamientos del Creador a los mandamientos rabínicos. Javerín Yekarín, esto no lo enseña la Torá dice no le agregues ni le quites a este libro, no le agregues ni le quites. Yo no estoy diciendo que la tradición de encender unas velas sea mala. Estoy diciendo que la bendición o la verajá al encendido de esas velas va en contra de la Torá. Porque lamentablemente, cuando muchas personas comienzan a ver nuestro concepto y ya no tienen argumentos lógicos, académicamente sustentados o escrituralmente sustentados, comienzan entonces a argumentar bajo una lógica de lo absurdo y empiezan a decir, ¿por qué usas kippah si no sigues la Torá oral? ¿Por qué usas talí si no sigues la Torá oral? ¿Por qué haces ketubá? Oye, la verdad te están haciendo esas preguntas. ¿Acaso al talí lo ordena la Torá oral? ¿Acaso la cobertura de la cabeza? Todo eso son conceptos, prendas tradicionales que anteceden al concepto de Torá Sheval Peh. Repito, tradición, interpretación o transmisión de una enseñanza no es Torá oral. Torá oral es imponer la autoridad de los sabios del Talmud como la única autoridad y que su halajá tenga la misma autoridad de la Torá de Moshe. Eso es Torá oral. Lo repito una y otra vez porque cuando escuchan estas lecciones, los que se ofenden o los que en cierto modo no tienen argumentos, comienzan a escribirnos con incoherencias que ni siquiera parece que hubiesen visto el video. Sencillamente son patadas de ahogado. Devarim 31:11. ¿Quieren otro texto? Léanlo ustedes mismos. Cuando vaya todo Israel a presentarse delante de Hashem, tu Elohim, al lugar que él escoja, leerás, tikra et hatorah hasot. Leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos. Javerín Yekarín, ¿qué ven ustedes en este texto? Ustedes ven el concepto ficticio posterior donde a Moshe se le entregó un paquete de enseñanzas orales que transmitió oralmente, o ustedes están viendo sencillamente que todo lo que Moshe recibió lo escribió y esto es lo que va a leer ante todo Israel. ¿Cuál es lo que se lee? Se lee lo que está escrito. No podemos alterar la Torá a nuestra conveniencia solamente porque nos da miedo llevarle la contraria a un grupo. Sencillamente porque quizás llevarla contraria a este grupo nos van a tachar de goy. Esa es falta de identidad, esa es falta de criterio, esa es falta de una postura coherente a lo que el Creador te ha ordenado. Como les di en el caso de la cuenta del Homer. Es asombroso como
a propósito se ciegan en no leer un texto que se lo colocas en hebreo, se lo colocas en fonética y se lo colocas en español, donde es literal lo que el Eterno está ordenando, y de una forma sorprendente se ciegan solamente porque no quieren contradecir. Pero en el discurso, entonces dicen que para ellos la Torá es lo más importante, que aman a su rabí Yehoshua, que les enseñó a pegarse la Torá, y que ven como el ejemplo de él, de observante de la Torá, de rebelarse contra autoridades instituidas por su celo a la Torá. Pero entonces resulta que nosotros no. Nosotros entonces, nuestro celo a la Torá tiene más miedo. Como dice el Pirkei Avot, hay más temor a los hombres que temor al Creador. Yehoshua 1:8. Yo creo que con el primer texto bastaba, pero vamos a leer otro. Nunca se apartará de tu boca la Torá oral. Ah, no, no lo dice. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca Sefer HaTorah Haseh, este libro de la Torá. Repito, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a que Kol Hakatuv Bo. Todo lo que está escrito en él. Yo creo que este texto también echa por tierra cualquier argumento especulativo. Javerille Karim, a veces hay ciertas posturas en el pueblo de Israel divididas, ya que la interpretación de una postura puede variar según la época y según el rabino. Por ejemplo, hablar de lo que es el Mashiach o conceptos como la resurrección de los muertos que no están literales en la Torá, eso puede hacer que por eso podamos entender que hayan grupos judíos que no crean en el Mashiach, otros que crean que el Mashiach es un hombre, otros que crean que el Mashiach es un estado de conciencia. Eso es entendible. Pero torcer lo que literalmente está escrito y plasmado en toda la Torá es algo que no se justifica. No se va a apartar de tu boca el libro de la Torá, el Sefer HaTorah, que Moshe escribió todo que el Eterno le había ordenado, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Hashem, por alguna manera, le reveló a Moshe esto y hubo una redundancia magistral en todos los textos que vuelven a repetir una y otra vez, escrito, 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 escrito. ¿Será que él sabía lo que iba a ocurrir? Quizás. Yo creo que sí. Yehoshua 8:34. Después de esto, Cará leyó. ¿Qué leyó? Et kol divrei HaTorah. Todas las palabras de la Torá las leyó. Las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que estaba, ¿qué? Escrito. Hakatuf, escrito. ¿En dónde? Sefer HaTorah, en el libro de la Torá. Javerille Karim, presten atención a esto y confróntenlo con cualquier argumento y pretexto que a partir de este momento vengan y le digan. Los que aparentemente sustentan o creen en la Torá oral. Dice, no hubo lo hayá davar, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moshe que Yehoshua no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que habitaban entre ellos. Esto es tremendo, esto es fulminante. No hubo palabra alguna que Yehoshua no hiciera leer delante de toda la congregación. ¿Acaso Moshe y Yehoshua eran ignorantes de ese supuesto paquete que Hashem le entregó en el Sinai llamado Torah oral? Sencillamente no lo conocían, no lo sabían, porque ese concepto se inventó mucho tiempo después. Y no es
un concepto que se desprenda ni de las Torá, ni de los profetas, ni de los escritos. No está sustentado en la Tanaj. Y esto se lo digo con toda seguridad y ustedes lo pueden confrontar, lo pueden verificar. El concepto de Torah oral no tiene ningún tipo de argumento válido en la Torah. Se basa en pretextos, en argumentos especulativos. Es como cuando usted le pregunta a un Hasidín, ¿por qué crees en la resurrección? Perdón, en la reencarnación. Y no tiene argumentos en la Torah. Más bien, muchos rabinos a lo largo de la historia han dicho que el concepto de reencarnación es un concepto, incluso es un absurdo. Es un concepto totalmente incoherente, bajo la lógica que plantea ciertos grupos hasídicos de resurrección, porque también este concepto de resurrección tiene diferentes formas de verse e interpretarse. Pero ¿saben qué dicen ellos? Que el concepto de reencarnación, perdón, pasa que son conceptos que van de la mano en algunos casos, aunque el concepto de resurrección y el concepto del Mashiach no se desprenden literalmente de la Torá, se desprenden de interpretación de la misma. Pero fíjense lo que es diferente a una interpretación basada en la Mikra a una interpretación completamente especulativa. Ellos dicen que la reencarnación existe porque el Creador le prometió a Abraham entregarle la tierra prometida. Pero como Abraham murió y la tierra prometida se le entregó después a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, para que se cumpla lo que está escrito de que le entregará la tierra a Abraham, entonces Abraham tiene que reencarnar. Entonces quizá Abraham reencarnó en alguno de esos que estaba allí saliendo de Egipto y entrando en la tierra prometida. Entonces muchos dicen, ok, ya lo entendí, y lo creen. Y otros decimos, ok, ignoraré lo que me acaba de decir porque lamentablemente va a lo absurdo y totalmente ilógico. Vamos a ver esta sección que se llama un texto sin contexto, es un pretexto. El principal argumento, escuchen lo siguiente, el principal argumento que tiene el judaísmo rabínico para afirmar que la Torá habla de una Torá oral es el siguiente verso, Devarim 12:21. Podrás matar de las vacas y de las ovejas que Hashem te haya dado como te he mandado yo. Los que argumentan esto y los que repiten los dichos argumentos, porque nos hemos encontrado en grupos de que hay personas que este es el primer argumento que nos mencionan y nos hemos dado cuenta que nos lo mencionan no es porque ellos leyeron la Torá y se dieron cuenta que estaba ese argumento allí, es que lo escucharon y lo repiten. Y es un poco triste porque nos damos cuenta que lamentablemente quien diga este argumento es porque no lee la Torá. Yo puedo entender que el que crea el concepto tiene la necesidad de darle peso toráquico al concepto. Pero una persona que nació siglo después, que tiene la libertad de leer, tiene la capacidad de acceder a literatura, aunque no tenga cómo comprarla gratuitamente en internet, repita un argumento y no lo verifique. Al no verificarlo, estamos entregándole nuestra capacidad de razonamiento a un tercero. Hashem nos dio la Torá para que la estudiemos y cuidemos su cumplimiento, Javerín Yekarim, no para que le dejemos a otro la potestad de pensar por nosotros. Los rabinos dicen, se nos dice que matemos animales como Elohim ha ordenado, sin embargo, en ninguna parte de todo el Tanaj nos dice cómo matar animales. ¡Ja! Pobres ilusos que no creen en la Torah oral. Si no fuese por la Torah oral, no supiesen cómo matar el animal, según Devarim 12:21. La respuesta que yo le daría es que lamentablemente no leen la Torá. Los que defienden estos conceptos y no están dentro de la estructura rabínica. Me refiero a mesiánicos, exmesiánicos, nexaritas, Benei Noach o conversos. No leen la Torá. Hashem les ha dado un regalo. Yo entiendo por qué existe el concepto de Torá oral. Yo entiendo por qué todavía se defiende dentro de la estructura rabínica, porque es la base, es la columna vertebral del judaísmo rabínico. Y si tú lo quitas, estaría desmembrando el judaísmo rabínico. Pero no lo entiendo de alguien que está fuera de esa estructura. ¿Cuál es la respuesta de esto?
Yo no les voy a responder la respuesta de Barín 12:21. Se la va a responder el mismo creador por medio de Moshe en la misma Torá. Dice la misma Torá de Barín 12:15. Podrás sacrificar y comer la carne conforme a tu deseo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. ¿Acaso es la Torá oral que te está diciendo cómo debes matar el animal? No, ya que el Creador dice, como te he ordenado yo. Y también está escrito que Moshe escribió todas las palabras que el Eterno le reveló, todas las palabras. No está diciendo que dejó un paquete guardado para transmitirlo oralmente. Por lo tanto, todas esas palabras que reveló, está diciendo que podemos comer carne, pero tenemos que derramar la sangre como tierra en agua. También dice de Barín 12:23, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida junto con la carne. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Podrás matar las vacas y las ovejas que Hashem te haya dado como te he ordenado yo? La respuesta está en la misma Torá. 1, no comerás la sangre y la derramarás en el piso como agua, porque la sangre es vida. Ahí está la respuesta. Pero fíjense, burlescamente mencionan este tipo de argumentos para decir que, pobrecitos, sin la Torá oral no supiesen cómo interpretar Devarim 12:21. Bueno, seguimos. Otro texto. Daniel 6:11 dice, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Elohim. Ellos dicen, ¿quién le enseñó a Daniel cómo orar 3 veces al día hacia Jerusalén? Lógico, la Torá oral. Seguro que es lógico. Ellos argumentan que entonces lo que Daniel hizo lo aprendió de la Torá oral. Vamos a ver la Tanaj. En Primera de Reyes dice, si tu pueblo sale a la batalla contra sus enemigos por el camino que tú le mandes y oran a Hashem con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y sus súplicas y les harás justicia. Aquí vemos claramente que este texto nos está mencionando, disculpe, Javier. Ok, aquí vemos claramente de que quizás Rey Shlomo, por inspiración divina, está diciendo que si oramos en dirección a su santo templo, que es el lugar más sagrado, entonces vamos a direccionar como un solo pueblo, como está escrito en la Torá, como un solo hombre, un solo corazón, nuestras peticiones al Creador. Incluso en el libro de Tejilín 138:2, salmos que fueron escritos por David por inspiración divina, porque no lo podemos negar, todos creemos que David Amelech escribió los Tejilín por inspiración divina. En ningún momento decimos que lo escribió porque plasmó algún tipo de Torah oral en los Tejilín. Dice, me postraré hacia tu santo templo. O sea, que vemos que hay una costumbre que incluso se ven diferentes creencias en diferentes culturas de siempre orar en dirección hacia el lugar más sagrado. Lo vemos en el Islam con los musulmanes, lo vemos incluso en otras religiones que hablan sobre la salida del sol hacia el oriente, buscando siempre los sitios donde nacieron sus religiones, a pesar de que se encuentran en diáspora. Está escrito en el libro de Tejilín 119-164 por inspiración divina de Rey David, 7 veces al día te alabo. ¿Acaso David Amelech no conocía la Torah oral o se está revelando la Torah oral porque no está cumpliendo la orden de orar 3 veces al día? No, sino que vemos que habían costumbres. Y una de estas costumbres, así como había variedad, y eso se respetaba, porque no había un pensamiento único a la hora de vivir la Torah, sino que había variedad, es que también había una costumbre de alabar, de orar al Eterno 7 veces al día. Está escrito en Tejilín 141, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vemos entonces que por interpretación también se comienzan a generar cierto tipo de declaraciones y oraciones en conjunción con las horas de los korbanot que estaban instituidas en la Torá. Al punto tal de que en el libro de Oseas 14:3 vemos que
Está escrito, tomad con vosotros palabras y volver a Hashem y decirle, quita toda iniquidad y acéptanos con gracia y daremos becerro de nuestros labios. O sea, que el reemplazo de los korbanot fue sustituido por la oración de nuestros labios. Por lo tanto, si los korbanot tenían cierta hora de ser entregados, entonces orábamos a cierta hora. Eso es interpretación basada en la Torá. No significa que corresponde a un concepto ficticio de Torá oral. Vuelvo a repetir, los que ven nuestros conceptos burlescamente, ignorantemente, tratan de decir, entonces ustedes rechazan las tradiciones. No rechazamos las tradiciones. Israel es un pueblo de tradiciones. Incluso fomentamos la diversidad de tradiciones. Mientras que una tradición no viole la Torá, la tradición nos parece adecuada, apta, porque conecta con la misma. ¿Ustedes rechazan las interpretaciones y son literales a la Torá? Tampoco. Aceptamos las interpretaciones y respetamos la diversidad de interpretaciones. ¿Ustedes no transmiten nada oralmente, sino que lo hacen todo escrito? Tampoco. También fomentamos la transmisión oral de maestros a discípulos. Lo que no estamos de acuerdo es que se instituyó el concepto de Torah oral, donde la autoridad halágica la tiene el supuesto Sanedrín del Talmud, y por lo tanto toda la halajá y toda la vivencia judía tiene que estar subordinada a los dictámenes de la Mishnah. Eso es lo que no estamos de acuerdo, porque ese es el concepto de Torah oral, el único concepto que estamos discutiendo. Si usted quiere llamar a una interpretación de la Torah, Torah oral, si usted quiere llamar a una tradición, Torah oral, si usted quiere llamar a una costumbre, Torah oral, ese es su problema, pero es un nombre que usted le está colocando y que no es el nombre que le colocaron los creadores del concepto. Respetan tanto a los rabinos, dicen seguir tanto a los rabinos y ni siquiera se aprendieron el concepto que los rabinos crearon. Aquí vemos cómo la misma, hay contradicción incluso en lo que se dice defender. Otro texto. Esto es uno de los que también aparentemente es fuerte y lo interpreta Rashi para sustentar la Torah oral. Le di uno de los principales, que es el primero, el de los toros. Este es el segundo más fuerte, el más sólido, por así decirlo. Pero imagínense la solidez que tiene. Rashi argumenta de que en la Torah aparece la palabra Torah en plural, Torot. Por lo tanto, así como decía Shammai, de que hay dos Torot, lo que está queriendo decir la Torah de Moshe es que hay ciertamente dos Torah, la Torah oral y la Torah escrita. Así que cuando alguien vea y lea en la parashá la palabra Torot, va a decir, Eureka, lo encontramos. Este es el texto que sustenta la Torah oral. Pues no es así. Vamos a responderle a Rashi. En la Torah, cuando analizamos y hacemos un análisis textual, vemos que hay diferentes tipos de pesuquín, de versículos. El primer tipo es que la palabra Torah se usa en singular al referirse a la Torah, o sea, al conjunto de instrucciones que el Eterno dio, a todo el conjunto de mandamientos, estatutos y preceptos. Como está escrito en Devarim 31:9, y Moshe, Vaiktov Moshe et HaTorah. ¿Qué dice? Y escribió Moshe esta Torah, y luego dice que le entregó a los sacerdotes hijos de Leví. Vaiktov Moshe et HaTorah. Y escribió Moshe esta Torah. ¿A qué Torah se está escribiendo? Se está escribiendo al conjunto de leyes que el Eterno le reveló. Le reveló y él plasmó, escribió y luego se le entregó a los sacerdotes hijos de Leví, porque ellos tenían que instruir y enseñar al pueblo con esa misma Torah. Aquí vemos entonces que el término Torah en singular se refiere al conjunto de instrucciones que el Eterno dio. Como decir, la constitución. En una constitución de un país usted tiene leyes, tiene decretos, tiene promulgaciones, y también hay leyes que se desprenden de esa constitución y reglamentos, y así vas creando un conjunto de cuerpo legal de un país. Lo mismo ocurre con el pueblo de Israel. El conjunto
de cuerpo legal, la máxima autoridad, la Torá de Moshe. Ahora bien, hay un versículo de otro tipo que el singular de la palabra Torá se usa con un significado distinto, sino que se refiere a una ley específica. Por ejemplo, está escrito en Bemidbar 6:13, Vesot Torah Hanasir. Y esta es la Torá del Nazareo. Aquí vemos claramente que el término Torá en singular no está hablando de la Torá de Moshe, de los 5 libros de Moshe. Está hablando de una ley específica. Y por eso muchas veces ustedes van a darse cuenta que el término Torá puede estar hablando de toda la Torá o puede estar hablando de una Torá en especial. La Torá de los sacerdotes, la Torá de los Korbanot, la Torá del Nazir, la Torá del Levirato, etcétera, etcétera. Y hay un versículo de tercer tipo. Aquí la palabra Torá en plural se usa con un significado distinto al del conjunto de la Torá. Como está escrito, estos son los estatutos, Vea Mishpatim y las ordenanzas, Vea Torot y las enseñanzas que estableció Hashem entre él y los Bené Israel en el monte Sinaí por medio de Moshe. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos claramente que cuando habla de Torá en plural, Torot, se refiere justamente a la pluralidad o al conjunto de todas estas cosas. Algo muy interesante, porque vemos incluso que, para resumir, estos 3 tipos de versos y poderlos entender, el término Torá se puede referir a una ley específica. Esta es la Torá por el sacrificio de la culpa. Levítico 7:1. Dice Torá en singular. O puede referirse al cuerpo colectivo de la ley divina, como dice la Torá de Moshe en Yehoshua 8:31. Y cuando aparece en plural como Torot, está siempre formando parte de una serie de palabras con relación a leyes específicas que también están en plural. Ejemplo, y le diste juicios rectos, Torot verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, como Nehemías 9:13 o el versículo que mencionamos anteriormente. Obviamente, vemos que en este tipo de versículos la palabra Torá es un sinónimo de mandamiento, estatuto, etc. Y se refiere a las leyes específicas y no al cuerpo colectivo de la instrucción divina. Las personas que interpretan este versículo como una referencia a la ley oral, entonces tendrían que defender también que las palabras, los estatutos y los mandamientos, que están también en plural, se refiere entonces a múltiples cuerpos de la ley, por lo menos 4 porque están en plural. En estos versículos solo tienen sentido si todos los términos se están refiriendo a palabras diferentes con relación a leyes específicas. Por ejemplo, en el primer verso que vimos, donde se argumenta que cuando refiere a la Torá, al mandamiento y al estatuto, en forma de singular se refiere al Talmud, a los profetas y a la Mishnah, entonces, ¿qué van a argumentar cuando aparecen estas mismas palabras en plural en otros lados de la Torá? Significa entonces que hay muchos tipos de Talmudim, por lo menos 4. En absolutamente no. Es simplemente sacar un texto de contexto. Ustedes mismos pueden verificarlo leyendo su parashá de forma semanal y darse cuenta que cuando la palabra Torá aparece en forma singular o en forma plural, la misma Torá te señala el por qué y a qué ley específica se está refiriendo. Otro argumento, otro pretexto que nos dicen es que Shaul, en los Kibet al-Mirushonim, él seguía la Torá oral. Repito, estos son pretextos. Son pretextos porque no son en realidad un argumento sólido. Un argumento tiene un poquito más de fuerza, tiene valor, tiene estudio, tiene análisis. Hay una etimología, hay un texto que lo acompañe. Lo que nosotros vemos son pretextos. Lanzan flechas como para ver si pegan alguna. Dice Shaul, en los Kibit al-Rishonim, las mujeres guardan silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar antes, bien que se sujeten como dice también la ley. ¿Cuál es la respuesta?
ellos dicen, ¿vieron? Shaul era seguidor de la ley oral, porque la ley en ningún momento dice que la mujer debe callar en la congregación. ¿En serio? ¿Nunca leyeron la Parashá Bereshit? Yo les recomiendo a esas personas leer el contexto 1 de la carta de Shaul y 2, leer la Parashá. Leer la Parashá semanal no hace mal. Hay personas que lamentablemente leen son comentarios de la Parashá, pero no leen la Parashá. Yo voy a dar un consejo de todo corazón. Lean la Parashá y luego lean los comentarios. Para que ustedes sepan, a veces si el comentario se sustenta en la Torá. Y cuando ustedes vayan a dar un tipo de pretexto como este, por lo menos traten de dar uno mejor. Porque sencillamente están lanzando un argumento que no tiene ninguna base sólida. Sencillamente ignorar, decir algo por ignorancia no significa que sea una verdad. A veces dicen que los que no creemos en la Torá oral somos los que tenemos una teoría, un pensamiento ficticio. Entonces la Torá oral es lo correcto y lo verdadero. Señores, es al contrario. Para nosotros está escrito, la Torá es emet. Vekol misbotej emet, todos los mandamientos son verdad. La Torá es la verdad. Lo que es falso, lo que es ficticio, lo que es una teoría, es lo que no se desprende de la Torá. Llamemos las cosas como son, porque lamentablemente estamos hablando mal contra el Altísimo, como hacía esa bestia del Apocalipsis, y hablará palabras contra el Altísimo, al punto tal de que decían que la Torá está abolida. E incluso podemos decir que inventaron una Torá paralela, para no hacerle caso a la Torá escrita. Shaul en el contexto de la carta dice, versículo siguiente, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. ¿Qué es lo que está escrito en la Torá? Bereshit 3:16. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Cuando Shaul dice que si quieren aprender algo, le pregunten a su propio marido, como está escrito en la ley, que se sujeten al hombre, Shaul no está citando un concepto de Torah oral, Shaul está citando la misma Torah escrita. Cuando vemos este tipo de argumentos, señores, le tenemos que decir a la persona que estudie la Parashá. Estudien la Parashá. Para terminar, como no hay textos que sustentan la Torah oral, porque no los hay, y el que diga que los hay, lo invito a escribirnos en el correo que aparece en pantalla y que aparece al final del video. Podemos hacer un buen ejercicio de compartir y confrontar ideas. Generalmente el judaísmo rabínico todo lo resuelve con un midrash. ¿Qué es un midrash? Muchas veces los midrashim son historias que se usan para dar una enseñanza. Y algunos mesiánicos, exmesiánicos o personas de diferentes movimientos terminan incluso leyendo un midrash como si fuese algo verdadero. Moshe no sabía cuál era la correcta halajá, entonces Moshe fue a hablar con Dios y Dios le dijo, si quieres saber cuál es la correcta halajá, ve lo que diga la mayoría, porque en la mayoría está la ley. Entonces, como el Talmud es la mayoría, entonces nosotros tenemos que seguir al Talmud porque el Talmud es la mayoría de los sabios legítimamente ordenados. Y resulta que cuando leemos la Torah Javerín, el midrash dice, y sigue la mayoría. Y la Torah no dice sigue la mayoría, la Torah más bien dice lo contrario. Y lamentablemente no se dan cuenta los que aparentemente defienden este concepto. La Torah dice no seguirás a la mayoría. En cambio el Talmud registra seguirás a la mayoría quitando la palabra no. Tan bajo tenemos que caer para defender un concepto de modificar, editar lo que está escrito en la Torah. O sea, tan desesperado por un argumento se ha llegado para decir que la Torá dice algo cuando en realidad la Torá dice lo contrario. Javerín Yekarim, hay que tener criterio, hay que estudiar, porque seguimos a alguien al cual consideramos uno de los mayores sabios que ha revelado el mundo. ¿Y por qué entonces como estudiantes de él queremos limitarnos al nivel de creyentes y no de entendidos y de sabios? Estudiar. La Gemara dice, Rabbi Yehuda dijo en el nombre de Rab, cuando Moshe subió a las alturas, encontró que el santo bendito sea,
fijaba unas coronas a las letras y le preguntó, Señor del universo, aquí hay supuestamente una conversación entre Moshe y el Eterno que la Gemara registró. ¿Quién está deteniendo tu mano? O sea, disculpen. O sea, con tan profundas palabras, ¿por qué dedicas tiempo a decorar las palabras con coronas? Y le respondió, vendrá un hombre después de muchas generaciones, Akiva ben Yosef. De él derivará muchas halajot de cada punto, de cada letra. Moshe dijo, Señor del universo, permíteme verlo. Y el Creador le dijo, date vuelta. Moshe fue y se sentó detrás de 8 filas de los discípulos de Akiva. Estaba Moshe incómodo, no pudiendo seguir sus argumentos, pero estuvo confortado cuando vinieron a cierto punto los discípulos y le dijeron a Akiva, ¿de dónde usted lo sabe? Y Akiva respondió, Jalajale Moshe mi Sinaí. Esta es una ley que Moshe transmitió en el Sinaí. Moshe volvió y Akadosh Baruj Hu le dijo, Señor del universo, tú tienes al hombre y aún así diste la Torá a través de mí. Él contestó, silencio, porque así lo he decretado. Entonces Moshe le dijo al Señor del universo, tú me has mostrado su Torá, muéstrame su recompensa. Date vuelta y le dijo, y Moshe se dio vuelta y vio que pesaban su carne en el mercado. Señor del universo, gritó Moshe, tal Torá y tal recompensa. Él contestó, silencio, porque así lo he decretado. Aquí vemos unas palabras que pueden ser interpretadas de muchas maneras. Pero primero vemos que infinitas halajot se generaron que Moshe no conocía. Por lo tanto, el concepto de que Moshe recibió todas las interpretaciones que fueron recopiladas en la Mishnah es incluso falso y contradictorio dentro de la misma Gemara. Moshe no conocía la enseñanza de Akiva, a pesar de que Akiva argumentaba que la había recibido y transmitido Moshe. Akiva y sus alumnos no reconocieron a Moshe. Akiva, según este texto, es mayor que Moshe. Por eso se enseña que la palabra de los sabios tiene incluso inspiración divina, al punto tal de que dictaminan halajot y decretos con bendiciones, donde aparentemente el Creador las ordenó. Las halajot de Akiva son catalogadas como de Sinai, no porque Moshe literalmente las dictó, sino porque supuestamente Moshe les dio autoridad a los sabios según Devarim 17, 8, 11. O Shemot 18, de manera que todo lo que un sabio decrete es lo mismo que la Torá de Moshe. Javier y Karim, aquí vemos que no es un tema de interpretación, es un tema de querer tener la autoridad. En otro estudio podemos aclarar también lo que es la autoridad, porque lamentablemente, como no tienen versículos que sustenten la Torá oral, como no hay textos en la Tanaj que den luces de esto, y como tenemos que inventar midrashim para crearlos, entonces luego creamos una interpretación que dice, si Moshe dijo y creó autoridades y creó cortes de justicia que dictaminaran, entonces lo que vemos en el Talmud es un Sanedrín dictaminando halajá. Y aquí tenemos que estudiar esta afirmación porque es peligrosa, es contradictoria a la Torá y a lo que está escrito. Pero como muchas personas repiten y no verifican, muchos dirán, ay, bueno, gracias al Creador, ya conseguimos un argumento, ya puedo dormir en paz. Y no es así. Nos encontramos con algo diferente a lo que planteó la Mishnah y Abote. No existe una Torah oral, sino transmisión de enseñanzas ancestrales, como también hay en otros movimientos judíos. Y el hecho de que digamos enseñanzas ancestrales no significa que todas las enseñanzas que se encuentran en el Talmud son ancestrales. Porque entonces caemos en el error de pensar de que cuando hablamos de tefilín, entonces pensamos que un Noah, un Abraham o un Moshe usaba los tefilín. El concepto de la Gemara lo podemos hallar claro en una declaración al estilo de Agadá, dicha por Yehoshua ben Leví. Está escrito, todo el cuerpo de enseñanzas de los sabios ha sido revelada a Moshe en el Sinaí. Por lo tanto, todas las enseñanzas de los futuros sabios ya fueron dadas a Moshe en el Sinaí. Por supuesto que esta declaración no debe ser tomada literalmente, sino que las reglas según las cuales los sabios selectos interpretaron e interpretarán la Torá fueron dadas a Moshe en el Sinaí, y esto automáticamente les genera a ellos una autoridad halájica. Javer y Karim lo dejamos a su criterio. Bajo la luz de la Tanaj no existe la Torá oral. Bajo la luz de la lógica tampoco. Bajo la luz de la coherencia de los textos, menos. Ellos necesitaron crear pretextos
y argumentos sin sustento, y al punto tal de midrashim, para que este concepto sea sembrado, al punto tal de generar una dependencia psicológica del que no sigue este concepto, entonces no es judío ni está interpretando la Torá adecuadamente. Lo dejamos a su escrutinio. Si desean una información detallada, analizando la Misná, analizando el Talmud, analizando incluso el hilo histórico de lo que aparentemente se enseña en Pirkei Avot 1.1. Moshe quibe el Torá, Moshe recibió la Torá y se la transmitió a Yoshua a los ancianos al profeta, los profetas a los Anshe Kenesah Gedolá, a los hombres de la gran asamblea, como una forma de crear o sustentar una línea histórica y ficticia que no tiene ningún tipo de sustento, ni histórico ni escritural, sobre la Torá oral. Les invito a leer el artículo que está junto a este video. Y si aún así les queda algún tipo de dudas, no duden en escribirnos. Shalom.